un actor. A ver, chicos, hoy empezamos con el periodo número 2. Ya les envié yo por mensaje las calificaciones del periodo número 1. A varios de ustedes les fue bien. Hay de todo, chicos. Hay desde las calificaciones bajas de 6, digamos, hasta los que alcanzaron el 10, pues en varias asignaturas. Entonces, pues eso, a algunos les fue muy bien. Ahora, los que, por ejemplo, tienen baja la calificación, pues es momento para que a partir de hoy puedan comenzar a ponerse al corriente. O sea, ya olvídense del periodo número 1. Ya ese ya quedó evaluado, ya esas actividades ya si las hiciste bien y si no, pues ya ni modo. Y hay que empezar con el periodo número 2, ¿vale? Porque es del que vamos a empezar a contar las actividades otra vez. Hasta marzo ya les daré yo su calificación. Pero no lo dejen para el final, porque cuando llega el final, entonces es cuando hay que hacer todo de un jalón y cuesta mucho trabajo hacer todas las actividades de último momento y ya aprenden igual, ¿sale? Porque ya nada más lo hacen a la carrera. Hola Juan José, buenos días. Entonces, ahorita es el momento para que a partir de hoy se pongan a enviar todo, y pues tengan todas sus actividades, que eso es lo que más vale, las actividades. Al examen incluso le quité valor, nada más lo dejé en 20%, pero tenía un 30% o sea, valía 3 puntos en total, y nada más lo dejé en que valiera 2 puntos. Porque lo considero, pues, menos confiable por la situación de que estamos a distancia, y aparte no quería afectarlos tanto. Entonces, las actividades son las que tienen mucho valor, esas son las que hay que estar enviando. Recuerden que actividades que ya se envíen tarde, pues ya no valen como tal el 10, sino máximo te pueden valer un 8. Bueno, la primera actividad que vamos a empezar a contar para el periodo número 2 es esta de español, la 238, que es la que vamos a hacer ahorita. Está muy sencilla, o sea, en sí lo que hay es mucha descripción de qué es lo que hay que ir a estar haciendo, pero nada más hay que elaborar unas preguntas y leer unas oraciones, perdón. Entonces dice aquí que vamos a ir a la página 59 del libro de español. Preparen su libro de español y su cuaderno también. Página 59 y dice, preguntar sobre cómo está estructurado un cuento, qué entienden por la narración, qué es una descripción, qué cuentos de misterio o terror saben. Vamos a iniciar con una nueva práctica social del lenguaje. Ajá. Entonces, ahorita voy a ir a la página 59 y luego dice, dar lectura al cuento de la tinta roja y luego contestar las preguntas que vienen ahí. Pues vamos a iniciar con esto de español desde la página 59. Y esta es nuestra nueva práctica social del lenguaje. Ya vamos en la número 5. Dice, práctica social del lenguaje número 5. Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. Esto es lo que hay que hacer ahora, el producto final. El producto final de la práctica social número 4 fue
lo de su reportaje, elaborar y enviar el reportaje. Ahora, el producto final va a ser escribir un cuento de misterio o de terror para su publicación. Eso es lo que yo quiero que hagan al final. Y yo les voy a indicar cuándo lo van a entregar, cuándo van a entregar ese cuento. Pero vamos a ir parte por parte, así como siempre lo hacemos. Vamos a ir con ciertas características que debe de tener su cuento y todo esto, y ya hasta el final van a elaborar su cuento. Bueno, porfa, apóyame con el propósito, Aide, a leer el propósito. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas cuentos de terror y conformes una compilación para publicarla. Okay. Tener varios cuentos de terror y tener una compilación. ¿Qué es esto? Tener varios cuentos. Pueden ser varios tuyos o podemos unir todos los del grupo para pues tener bastantes cuentos de terror. Dice aquí entonces, página 59, lo que conozco. A partir de una lluvia de ideas, propongan respuestas para las siguientes preguntas. La lluvia de ideas es ahorita, que la estemos platicando, no la van a escribir. Ajá. ¿Cómo está estructurado un cuento? ¿Quién me comenta en el chat o abriendo su micrófono? ¿Cómo se estructura un cuento? ¿Cuáles son las partes de un cuento? Título, maestro. Título, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más lleva un cuento? Subtítulo. El inicio, el desarrollo y el final. Título, inicio, personajes. Índice. El índice en un cuento, solamente que fuera un cuento súper larguísimo, pero regularmente lleva un nombre, un título, el inicio, el desarrollo y el desenlace, el cierre. Ajá. Esas son las tres partes importantes de un cuento: inicio, desarrollo y cierre, más el título que debería de llevar, obviamente, o el nombre del cuento. Bueno, ¿qué entiendes por narración? ¿Qué es una narración, chicos? Una narración. A ver. Por ejemplo, ¿es cuando una persona narra sobre algo o platica sobre algo? Ajá. A ver, Cami, ¿quería participar también? Sí, maestro, permítame, es que me estoy acomodando el micrófono para que me escuche un poquito más, permítame. Es un pequeño texto donde se ubica los hechos. Ok. A ver, ahora sí. Pues es lo mismo que esta idea, es una persona que narra o platica de algo o alguien tal vez. Okay. Recuerden que cuando decimos una definición, debemos de evitar usar la misma palabra. Ajá, para que entendamos un poquito más. O sea, con otras palabras que no sean narración. Por ejemplo, Ángel nos dice, es cuando una persona cuenta alguna cosa. Entonces, ahí se entiende perfecto. Eso es una narración. ¿Qué es una descripción? Dice aquí la pregunta, ¿qué es una descripción? A ver, sin usar la palabra, ¿eh? Bueno, A ver, ahí de otra vez, porque no te escuché, se cortó un poco. es cuando una persona escribe sobre otra persona, cómo es, y así. Por ahí está bien. Cuando una persona, no puedes ocupar la palabra describir. Cuando alguien escribe tal vez algo, Ajá, Cami. cuando una persona tal vez escribe algo que, por ejemplo, de usted, es alto, es que no quiero decir esa palabra, pero cuando una persona escribe o dice algunas
características tal vez, o pues sí, características que tenga una persona, o un objeto, o un lugar. Ok, muy bien. Sofi, que te alcanzo a ver, pero activen micro y guarden silencio para que yo entonces los vea y les pueda dar la participación, porque algunos no los alcanzo a ver. A ver, Sofi. Discurso oral o escrito en el que se explica cómo es una cosa. Ajá. A ver, Alan Jesús. Es dar a conocer las características de algo o de alguien. Ok, muy bien. Traten igual cuando vayan a dar ustedes una idea o una definición, antes de tenerla como tal, a lo mejor digamos del diccionario de algún lugar, ténganla así como que con sus propias palabras. Por ejemplo, está bien lo que me dijeron todos los que participaron ahorita, pero si se dan cuenta, Aide y Cami al principio trataron de dar la idea con sus palabras, y llegaron a lo mismo que ustedes nos dijo esta Cami y esta Aide, que es cuando escribes sobre las características de un objeto, de alguna persona. Eso es la descripción. Luego dice, ¿podrías platicar sobre algún cuento de misterio, terror, suspenso que hayas leído antes? Bueno, seguramente ustedes han leído cuentos antes de misterio, de suspenso, de terror. Dice, ¿de qué trata? ¿Por qué crees que es de ese tema? Elabora un mapa conceptual con las respuestas seleccionadas por todo el grupo. Compara tu mapa con el del compañero. Esto no lo van a hacer, lo del mapa conceptual. La página 59 no lo vamos a hacer, solamente vamos a ir leyendo. Dice después, cuentos de terror para cuando esté solito. Lean el siguiente cuento entre todo el grupo. Entonces van a ir hasta el punto y yo les voy a decir quién continúa. De punto en punto. Pongan atención para que no se corte la lectura, porque luego en lo que el otro ve dónde vamos y empieza a leer, pues ya vamos perdiendo la idea de la lectura. Empiezo yo y después digo quién continúa. El cuento se llama La tinta roja. Y dice así. Mariano y Roberto, vamos a leer por párrafos, no hasta el punto, sino hasta un párrafo completo. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde, para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Continúa Jorge. Anochecía, su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había perdido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible sin las notas de la clase. Todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarea, ni el deseo de sacar una buena calificación. Okay. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día, llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Continúa Daniel. Okay, Jorge, apóyanos con tu micro. Sigo y ahorita que ponga atención Daniel, continuamos con él. ¿Sale? Dice, como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. ¿Quién continúa? Que abra mi casa. Ok, continúa. América. ¿Le empiezo?
y se veía que les había quedado los cuadernos. No, a ver, le continúo. Jale América dice, cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño, y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos, y luego, sí, entonces, la calle estaba muy oscura, había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta, ya la habían saltado otras veces. Cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil brincarla de afuera hacia adentro, si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde estaban los botes de basura. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es?, preguntó Roberto, con voz tenebrosa. No sería más como un ¿quién es? Uh-huh. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios, que ya se le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Anda, Mariano, no creas que yo voy a hacer todo. Al fin y al cabo, la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban y a él no le importaba que fuera de una rata. Igual sentía miedo. Cerró los ojos y le tendió la mano a Roberto. Jálame, a ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, zopenco. El silencio era mayor aún que la oscuridad. El silencio era mayor aunque la oscuridad. No, perdón. El silencio era mayor aún que la oscuridad, así dice, pero se oían voces. No puede ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños, pero los niños están en su casa haciendo la tarea. Vámonos, Roberto, tengo mucho miedo. No seas miedoso, ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Busca en tu pupitre, que es su banca, ¿sale? No lo encuentro. Están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos. Me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón, al ladrón!, dijeron las voces y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchense! Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón! Se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió la cálida sensación que recorría sus pantalones. ¡Mi madre! ¿Cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano. No va a pasar nada. Cállate, me pones peor. No puedo moverme. Alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie. Solo lo siento. Cállate, por favor.
gimió Roberto, que también estaba a punto de soltar el llanto. Vámonos, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Continúa. Dice aquí. Ok, continúa. ¿Sí yo? Ujú. Eran las 7, ¿sí? Eran las 7:30 de la mañana cuando Don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños, pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar, ya colocadas como siempre hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó cómo había llegado hasta aquí, si él había dejado la parte de atrás, si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los niños salieron de su casa medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañando Don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y Don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Ok, muy bien. Bueno, este es un cuento, un cuento de terror, ¿vale? ¿Y quién nos quiere comentar entonces de qué trató la lectura? Estuvo muy larga, ¿eh? ¿De qué trató la lectura? ¿O de qué es el cuento? Yo, maestro. A ver, Loreide. De que hay unos niños que olvidaron sus cuadernos en la escuela y fueron a traer sus cuadernos y los comenzaron a espantar. Ok, muy bien, los empezaron a espantar. ¿Por qué fueron a buscar sus cuadernos o cuál era la situación de que querían los cuadernos a fuerza? Yo, Porque no querían sacar 0 en la tarea. Ok, a ver, Sofía. trato de que unas niñas fueron por sus cuadernos, pero en la escuela los empezaron a asustar. Ok, muy bien. Que abra micrófono que quiera participar o ponga ahí yo en los comentarios y les doy participación, ¿sale? Yo, A ver, maestro. Carlos. Que Roberto y Mariano no habían hecho la tarea e iban a reprobar o algo así. Entonces fueron por sus cuadernos a la escuela, pero al momento de ir por sus cuadernos a la escuela les daba mucho miedo porque se escuchaban ruidos pensando que eran de ratas, pero al momento de entrar a la escuela, al momento de entrar a su salón se escucharon que dijeron los ladrones, creo que así, y le taparon la boca a Mariano y creo que agarraron de atrás por la espalda a Roberto o al revés. Y tuvieron pues miedo y les dijeron que si los podían dejar ir y al final de cuentas se fueron y dejó Mariano Roberto, uno de los dos,
que ya no les importaba reprobar, que solo que los dejaran ir porque tenían miedo. Ok. Y al A final ver, se dieron Jenny. cuenta. Muy bien. Jenny. Pues yo le entendí que Mariano y el otro niño que no me acuerdo de su nombre, fueron a su escuela y empezaron a caminar por los pasillos hasta llegar a su salón. Y cuando y no podían agarrar su cuaderno porque había una montañita de cuadernos y no sabían cuál era su cuaderno hasta que se empezaron a escuchar ruidos y agarraron a los dos como los ladrones, podría decir. Ok. A ver, América, decía que quería participar. Yo entendí que habían dos niños, no me acuerdo sus nombres, que que olvidaron sus cuadernos en la escuela y fueron a la escuela a, a traerlos porque iban a reprobar si no hacían la tarea. Luego cuando ya cuando iban a saltar la escuela, se escucharon guiñidos, algo así, ya no me acuerdo bien. Y después, ya después de que ya entraron, escucharon que dijeron ladrón, ladrón, y le dijo que buscaran sus cuadernos, ya no me acuerdo bien. Que buscaron sus cuadernos y no los encontraron, porque estaban todas amontonadas las pupitres, Las vacas, ¿sí, no? los pupitres. Ok. A ver, continúa. Axel. Axel. ¿Dónde? A ver, decía ahí que querías participar, Axel. La lectura más o menos trató de que dos niños, de que Roberto y ay, no me acuerdo, de que Mariano. fueron a la escuela por sus cuadernos Ujú. y que al final, como el conserje A ver, sí, hasta donde le escuché iba bien. Bueno, ahí más o menos quedó la idea, ¿sale? De qué iba tratando el cuento, o de qué trató. Es normal que a lo mejor algunos cuando leen por primera vez un cuento, o una historia, o cualquier información, pues a lo mejor no se le llega a entender por completo. Y ya cuando vuelves a leerlo, ya le entiendes más. Ajá, entonces a veces cuando ustedes lean algo y no lo alcancen a comprender todo, vuélvanlo a leer. O incluso cuando ya sientan que ya lo comprendieron, si lo... Híjole, quién sabe por qué... Bueno, a ver, le voy a poner aquí. Maestro, ¿quién es Juan García? Ah, no, es que es de parte de este Access. Ujú. Bueno, les decía, incluso cuando ustedes comprendan algo o sientan que ya lo entendieron y lo vuelven a leer, entienden un poquito más porque siempre se les pasa algún detalle. Es normal. Si yo leo, por ejemplo, una noticia del periódico, digo, ah, no, sí, pues ya lo entendí, estuvo así y así. La vuelvo a leer y ya entonces me doy cuenta de más detalles que la primera vez que leí no alcancé a comprender todo. Ajá, entonces es una recomendación. Incluso, por ejemplo, con los problemas o con las situaciones que vienen en los exámenes, cuando lees una pregunta y no la entiendes, vuélvela a leer, tal vez a la segunda ya le vas a entender un poco más. Ujú.
o en la sopa de letras. Igual. Cuando no encuentras la palabra, la vuelves a ver y ya la encuentras al principio. Exacto, es cosa de poner un poco más de atención. Bueno, dice, en equipos comenten sobre el cuento, la tinta roja, cómo comienza, qué pasa después, en qué termina, con qué logra mantener la atención del lector. Bueno, el cuento logra un poco más mantener esa atención del lector porque tiene algo que es como un poco de suspenso, como tratar de saber por qué los niños o qué les va a pasar a los niños estar ahí en la escuela en la noche. Da esa sensación como de suspenso. Es como si ustedes ahorita, a ver, y esto podría tal vez llamar un poco más la atención si fuera de noche. Imagínense ustedes estar y ponerse en el lugar de los niños, tratar de ir a la escuela en estos momentos, solos, pues sí les daría algo de miedo. En parte está un poco polvosa, pero luego la limpian y ya queda bien otra vez. Pero luego está toda polvosa, llena de hojas y todo eso. Así da un poquito de miedo. ¿Vale? Dice, al escribir los cuentos, se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. Por ejemplo, el uso de adjetivos al escribir. Vamos a ver aquí. Dice, hay dos oraciones. A ver, apóyame, Yeli, con leer estas dos oraciones. Sí, maestro. Sin adjetivos. La casa en el bosque. Con adjetivos. La casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Exacto. No es lo mismo que en un cuento yo te diga, pues fíjate, trata de que, suponiendo, una niña va y se encuentra la casa en el bosque. A que yo te diga, pues la niña va y se encuentra la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Te estoy dando más información, más características, más descripción, como decían ustedes. Lo que es la descripción ya está un poquito más con eso que se llaman adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Vamos a ponerlo, escriban en su cuaderno. ¿Cómo, maestro? En su cuaderno, escriban como título. Como título pongan... Permíteme un minuto, maestro. ¿Me permite un momento, maestro, por favor? Sí. Es que no tengo aquí. Preparen su cuaderno de español. Es que yo solamente me traigo un lápiz, pero pues no traje mi pluma para apuntar todo. Bueno, como título le ponemos escritura de cuentos. ¿Cómo, maestro? Como título le ponen ahora sí hasta arriba, escritura de cuentos. Y como si fuera un subtítulo, le ponen los adjetivos. Los adjetivos. Aquí está la palabra adjetivos, ¿sale? A-D-J y se escribe con V. Maestro, ¿le ponemos comillas o no? No, nada más los adjetivos. Bueno, ahora vamos a poner abajo de eso. Un adjetivo. Maestro, ¿me podría volver a repetir, por favorcito? Como título, ponemos escritura de cuentos. Y como subtítulo, los adjetivos.
¿vale? Y abajo le escribimos. Los adjetivos son palabras que van junto, o un adjetivo es una palabra que va junto. ¿Cómo, maestro? Un adjetivo es una palabra que va junto un adjetivo es una palabra que va junto a un sustantivo. Un adjetivo es una palabra que va junto a un sustantivo para agregar. ¿Cómo, maestro? Un adjetivo es una palabra que va junto a un sustantivo para agregar alguna característica. Alguna característica. A ver, Evelyn, mencióname un sustantivo, el que se te ocurra. ¿Cómo, maestro? Un sustantivo, Evelyn, mencióname el que se te ocurra. ¿Cuál? A ver que te apoye. Daniel, ¿ya está? ¿Listo? Mesa. Mesa, dice Daniel. Es el fácil, ¿sale? Mesa, carro, lápiz. Un sustantivo, recuerden que es como una cosa, ¿sale? Un objeto, algo. Mesa, dice Daniel. Sin adjetivos podríamos hacer una pequeña oración con la palabra mesa. Por ejemplo, a ver, Evelyn, una pequeña oración con la palabra mesa. Yo. Así simple. Una oración simple con la palabra mesa. A ver, Cami. Volví a la mala. Tal vez yo comí en la mesa. Ok, muy bien. Pónganlo entonces como ejemplo, sin adjetivo, así como en el libro. Póngale, sin adjetivo. Maestro, le ponemos por ejemplo y luego ya el sin adjetivo. Ajá, podría ser. Por ejemplo, y abajo le pones sin adjetivo. Por ejemplo, sin adjetivo. 2 puntos. Y seguido. Hay valoración. 2 puntos y seguido. Yo comí en la mesa. Yo comí en la mesa. ¿Vale? Dice entonces, sin adjetivo, 2 puntos. Yo comí en la mesa. Ahora vamos a ponerlo abajo, con adjetivo. Con adjetivo. ¿Cómo sería esa oración, chicos, con adjetivo, con algún adjetivo? Yo, maestro. Yo comí Yo pollo comí en la mesa cuadrada. Ok, a ver, Yeli. Yo comí un postre en la mesa. Pero necesitamos un adjetivo para nuestro sustantivo, que es la mesa. Algo que describa la mesa. Yo comí en la mesa cuadrada. Yo comí mi postre en la mesa cuadrada. Digo, redonda. Sale, está bien ahí, ¿vale? Madera. Con adjetivo. Yo comí Todo le en la mesa cuadrada, o en la mesa redonda, como le quieran poner. Ajá. Yo comí en la mesa. Ahí ya pueden agregar
cuadrada o redonda, o comí en la mesa lujosa, o comí en la mesa, en la mesa grande. Ujú. Eso es un adjetivo, chicos, y ayuda para dar más características a lo que ustedes estén escribiendo. No es lo mismo que pongas yo comí en la mesa, a que pongas yo comí en la mesa más grande, suponiendo, o en la mesa grandota. Ya te ayuda a entender un poco más o a imaginarte más lo que hay en el cuento. Lo que decía aquí, la casa en el bosque, pues tú nada más te imaginas una casa en el bosque, si te lo dicen sin adjetivos. Pero cuando te lo dicen con adjetivos, te dicen la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Y eso te ayuda a imaginarte más lo que hay en el cuento, ¿vale? El colocar adjetivos. Bueno, dice aquí un dato interesante. La palabra cuento viene del latín computus y significa cuenta. Es una narración breve que consiste en el relato de un suceso de pura invención, ¿vale? Un cuento es una invención. Por eso luego te dicen que pues no, no cuentes por Maestro, cuento, no ahorita vamos inventes. a ver historias de terror en este ciclo. En esta práctica social, ustedes van a hacer una historia de terror, ¿sale? Un cuento, pues, un cuento de misterio, de terror, de suspenso. Todavía no lo van a hacer, vamos a ir parte por parte. ¿Inventada o la podemos buscar en internet? O... No, es inventado, Didier. Lo que ustedes me manden lo voy a buscar en internet y al que lo cacho que esté haciendo trampa, debes de inventarlo tú. Ah, bueno, sí. Yo le voy a cambiar el título para que no sepa. Pero lo busco por palabras y así lo encuentro, Dani. Bueno, entonces vamos a la guía porque parece que ya terminamos lo de español. Dice entonces aquí. Comentar sobre algunos recursos que se usan para mayor tensión en la historia, esto ya lo hicimos. Realizar la comparación de una frase con adjetivos y otra sin adjetivos, ya lo hicimos también. Y lo que van a hacer ustedes es lo que viene hasta el final. Dice, escribir adjetivos en 10 oraciones. Eso es lo que vas a hacer tú el día de hoy de español. Vas a hacerme 10 oraciones, que sean 10 oraciones en donde vengan los adjetivos, ¿vale? Puedes hacer también oraciones con adjetivos y oraciones sin adjetivos, marcarla ahí. Ahí estás sin adjetivos, estás con adjetivos. Pero si no, no te compliques, nada más hacer 10 oraciones con sus adjetivos. Por ejemplo, lo que ya decían de la mesa, ¿no? Yo comí en la mesa cuadrada. Podría ser relacionado al misterio o al terror, suponiendo. La niña tenía un vestido muy, no sé, muy tenebroso o muy sucio. Ujú. Maestro, ¿puede ser yo tengo un perro gris? ¿Sí? Pero trata de que esos adjetivos den mucha idea de qué es lo que estás haciendo en la oración. Pueden agregar más para que la oración no quede muy corta. Por ejemplo, yo tengo un perro gris en mi casa que está frente a una playa hermosa. Ujú. Y ya estás agregando bastante y poniendo varios adjetivos. Entonces, oraciones un poquito largas, que no queden sus oraciones muy cortas como por ejemplo, el lápiz es rojo. Pues no. Ajá. Que sean oraciones más largas, pues. Bueno, eso es lo que hay que hacer hoy en español. Les voy a dar ahorita 5 minutos para que vayan a tomar agua, vayan al baño, descansen un poco y continuamos ahorita a las 9:08 con matemáticas, ¿sale? Sí, no es cierto. 9:08 seguimos con matemáticas. Sí, maestro.
¿A qué hora, maestro? 9 a 8, Yeli. Para que vayan a tomar agua, vayan al baño, lo que tengan que hacer. ¿Ok? Sofi dice que se puede 5 y 5 de cada uno, me imagino de cada oración. No, Sofi, tendría que ser 10 oraciones con adjetivos. Ajá. Si quieres hacerlas sin adjetivos, entonces tendrías que hacer las 10 sin adjetivos y luego pasarlas a 10 con adjetivos. Esa es su actividad de hoy de español. Maestro, ¿las oraciones tienen que ser sobre el cuento que usted leyó o pueden ser cualquiera? Pueden ser oraciones cualquiera, pero sí relacionadas como que a historias de misterio, historias de terror, ¿sale? Porque es lo que vamos a ver en esta práctica social de lenguaje. Cuentos de terror, cuentos de misterio. Entonces traten de que sus oraciones vayan así como con misterio, como con terror.